Ina TV Internacional, un canal para toda la familia. Buenas noches, bendiciones, que Dios te bendiga y como siempre digo, que Dios te bendiga con la bendición más grande, que su misericordia te alcance, que su amor y su misericordia te alcancen, que su gracia te cubra y que sea lavado por la sangre de Cristo para perdón de pecado. Es un privilegio estar aquí después de muchos días de estar en vacaciones, en descanso. Aquí estamos de nuevo. Cristo nos ha venido por su iglesia y un programa más, un estudio más para conocer más de lo que es la palabra de Dios, para poder entender su palabra, tratando día a día de que el Espíritu Santo nos ilumine en lo que ya ha sido revelado, su palabra. Y pasó diciembre y tantas revueltas y tantas cosas, y si se celebra la Navidad y si no se celebra la Navidad, y si Jesús nació en diciembre y si no nació, y si los reyes y si no los reyes, y si los apóstoles, que no hay apóstoles, y si la salvación se pierde y que no se pierde, y si los profetas y si no hay profetas. Y la iglesia ha entrado en un dime y te diré, que no es a lo que Dios llamó su iglesia. Dios llamó su iglesia con tres funciones esenciales. Tres funciones esenciales solamente tiene la iglesia. Y son, número uno, adorar. Y cuando hablamos de adoración, inmediatamente llega a la mente de las personas cantante. No. La primera mención de la palabra adoración que existe en la Biblia es en Génesis. Abraham, y era un sacrificio. Iba a sacrificar a su hijo que Dios le había pedido para probar su fe a él mismo. Y él dice, el muchacho y yo iremos y adoraremos y volveremos. Aquí iba Abraham a obedecer la palabra de Dios. Lamentablemente hoy en día se cree que solamente es adorador aquel que canta, y adorador es todo aquel que obedece la palabra de Dios. Entonces la función principal de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es obedecer, porque si usted no obedece la palabra de Dios, usted ni siquiera pertenece a la iglesia de Cristo. Entonces la principal función de la iglesia es, número uno, obedecer la palabra. Y número dos, coinonía, ese amor entre hermanos, esa te ayudo a orar, me pongo de acuerdo contigo, te visito en el hospital, tiene necesidad, aquí estamos. Compartimos el pan, compartimos la alegría, pero también compartimos la tristeza, compartimos momentos difíciles. Esa coinonía entre hermanos, se cayó alguien, vamos a ayudar a levantarlo, no criticarlo. Y esto no significa que nosotros tengamos por costumbre caer o que nos mantengamos en el suelo y criticamos a aquellos que no nos apoyan. No. Pero la Biblia garantiza que siempre vamos a fallarle a Dios. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús murió y resucitó, se llevó nuestro pecado pasado, presente y futuro. Si no íbamos a pecar en el presente ni en el futuro, entonces, ¿para qué lo dice la Biblia? ¿Para qué el mismo Jesús lo dice? No. Siempre de una forma u otra vamos a fallar. Un poquito menos, un poquito más. Ahora bien, cada vez que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, debemos ir madurando. Y madurar significa conocimiento pleno o sabiduría,
como usted quiera, perfeccionándonos en el conocimiento de la verdad de Dios, y esos errores deben ir siendo cada día más pequeños. Más pequeño ante Dios. ¿Por qué más pequeño ante Dios? Porque ante el mundo se vuelve más grande. Sí. Cuando nosotros estamos cumpliendo más con lo que es la palabra de Dios, con lo que son los mandamientos de Dios, con lo que es estar en la presencia de Dios, con lo que es obedecer su palabra, vamos a tener más detractores, más enemigos, más contrarios. ¿Por qué esto? Sencillo. Porque vamos a tener más detractores, más enemigos. Un segundito, por favor. ¿Por qué? Sencilla razón. Como yo siempre digo, lo del enemigo son más. Son más las personas que quieren vivir de acuerdo a su santa y divina voluntad. No la de Dios, sino la de nosotros mismos. Hacer lo que me da la gana. Yo siempre tengo un decir, y es que a nosotros lo que no nos gusta es que nos corrijan o que nos digan la verdad. Si nos corrigen o nos dicen la verdad, entonces esa persona es muy fuerte de carácter, es intolerante, no tiene misericordia, no tiene amor. Siempre recuerdo una iglesia que hubo un predicador que llevó un mensaje excepcional y era un invitado, y entonces una de las hermanas le dice al pastor: pastor, ese hombre que usted invitó, tanto mensaje de amor y hablando del infierno y del pecado. Y yo le dije: ¿sabes qué, hermana? Justamente el amor es para evitarnos el infierno y el pecado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero hay que decir el 17: pero porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero hermana, hay que decir el 18. ¿Cuál es el 18? Pero el que no ha creído en el unigénito, el que no cree en el unigénito Hijo de Dios, ya ha sido condenado. Hay que predicar el 18. Y si usted dice que cree pero no obedece, usted no cree, usted se hace mentiroso. Entonces, la iglesia, adorar, coinonía entre hermanos y después predicar. Esas tres cosas son las funciones esenciales de la iglesia. Adorar, obedecer, tener amor por los hermanos, amor fraternal con los hermanos, y eso incluye todo, en todo, y predicar la palabra. Es el tema más difícil. Es el primero, adorar y predicar. ¿Por qué? Porque adorar es obedecer la palabra como está escrita, sin agregarle ni quitarle. Apocalipsis 22, 18, 19. Sin agregarle ni quitarle. Y predicar, porque es también vivir lo que predica, y eso nos va a llevar a decir siempre la verdad, y a muchos le molesta. Pero tenemos que pensar algo. Si a Cristo, que tenía más amor que nosotros, era más tolerante que nosotros, tenía más misericordia que nosotros, lo sabía explicar más que nosotros, lo bofetearon, lo acusaron de mentiroso, de blasfemo, de endemoniado, y lo terminaron crucificando. Usted se imaginará, usted y yo, buscando gloria en un mundo donde nuestro rey, nuestro líder, nuestro salvador, le pasaron todas esas cosas. Es imposible. Por eso siempre digo, si al mundo no le molesta, y cuando hablo del mundo, el pecador, y cuando hablo del pecador no estoy diciendo solo esa persona, el que no va a una iglesia o a mi iglesia, no, estoy hablando aquella persona que reconoce sus faltas pero que no está dispuesto a cambiar, y el que no está dispuesto a cambiar tampoco está dispuesto a escuchar corrección. Como no me interesa dejar de hacer lo que estoy haciendo, no me interesa que me corrijan. Si me corrige, me molesta. Yo siempre digo esto: no hay peor persona que la justicia cuando es correcta, cuando es fiel, que para el delincuente, para el que quiere delinquir.
lo peor que hay es la justicia, policía, jueces, fiscales, todos los que son rectos, los que caminan de acuerdo a la verdad de la justicia, esos son malos. Entonces a nosotros nos toca decir la verdad de Dios, no la de nosotros. La verdad mía a nadie le interesa. La verdad mía es una mentira sin Cristo. Esa es la pura realidad. Ahora bien, la verdad de Dios es que todo el que se arrepiente será salvo, que el que viene a Él no lo desecha, que el que toca le abren, que el que llama le responde, pero hay que llamar, hay que tocar, hay que venir, hay que confesar nuestros pecados, hay que aprender a pedir perdón, hay que entender que somos pecadores y que somos responsables, porque bien habla la gente del libre albedrío, pero no saben que cuando yo tengo una libertad para tomar la decisión, también soy responsable de esa decisión. Si vengo a Cristo, Él me perdona, me lava con su sangre, me cubre de pecado y estás conmigo, me da su Espíritu Santo que me guía, que me ilumina, que me fortalece, que me levanta. Pero si no vengo a Él, es todo lo contrario, cada día me hundo más en el pecado. Amén. Entonces, las tres funciones de la iglesia son adorar, compartir entre los hermanos, coinonía, y predicar el evangelio de Cristo. Una de las mayores expresiones al predicar de nosotros es viviendo en la verdad, no importa a quién le moleste. No importa. No importa. No importa. Dios dijo, yo no vine a traer paz, sino vine a traer ¿qué? Guerra, desunión, división. Hermano con hermano, madre con hijo, padre con hijo, vecino con vecino. Y entonces, ¿qué Dios es este que trajo división? Sí, porque la verdad divide lo falso de lo verdadero. La verdad no va a dividir. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No es lo mismo cuando ya yo soy libre del pecado, cuando ya no estoy bajo el yugo del pecado. Y quiero aclarar eso, cuando yo soy libre del pecado, no significa que el pecado no mora en mí, en este cuerpo de carne. No significa que nunca me voy a tocar ni una hojita. No. Lo que significa es que no soy esclavo del pecado. Que mis pensamientos no van de continuo al mar. Que no me glorío, no me siento feliz al pecar. Que cuando peco, cuando fallo, soy redarguido y siento dolor, vergüenza de mi pecado. Eso es no ser esclavo del pecado. Eso es ser lavado con la sangre de Cristo. ¿Por qué traigo esta introducción, pequeña introducción? Para entender qué es la iglesia perseguida. ¿Acaso la iglesia está obedeciendo, adorando, obedeciendo en todo el sentido de la palabra? ¿La palabra de Dios? ¿Acaso hay amor entre hermanos? Y ese tema es en el que más vamos a hacer énfasis en coinonía, amor entre hermanos, tolerancia. ¿Por qué? Porque hoy en día, antes, cuando se funda la iglesia, primera iglesia que se funda, que entendemos como grupo, como convocado o reunido, como usted quiera, en griego, en hebreo, Moisés. Y Moisés fue perseguido por Egipto. Egipto significa mundo. Egipto significa mundo. El faraón simplificaba o ejemplificaba o era sinónimo de Satanás. Y Moisés, la iglesia fue perseguida por el mundo, por Satanás y el mundo. Siempre Israel fue perseguido por todo el mundo, por todas las naciones paganas que adoraban otros dioses, que servían a otros dioses. Y la iglesia siempre fue perseguida por el mundo, pero cuando la iglesia obedecía, Israel tenía la victoria. Cuando la iglesia desobedecía, el mundo ganaba. Israel significa príncipe del pueblo de Dios, o el que pelea con Dios, o Judá o judío, alabanza. Así que cuando digo Israel, porque estoy hablando antes de Cristo, estamos hablando de los príncipes del pueblo de Dios, o los que peleaban con Dios, o sea, en la batalla estaban con Dios, o los que alababan y adoraban a Dios.
Esa es la definición de Israel. Entonces, siempre era perseguida por el mundo, por Satanás y el mundo. Pero llega Jesús al escenario. Había sido prometido en Génesis 3:17, del 15 en adelante. Y llegó y se cumple la promesa matemáticamente, exactamente como dice la palabra. Como decía, así llegó Jesús. Y desde Jesús en adelante ha pasado un problema. Y es que a Jesús ni lo persiguió Herodes, ni lo persiguió Pilato, ni lo persiguieron los griegos, ni invadieron a los romanos y Jesús fue muerto por esa invasión de esos paganos. No. Cuando hubo remisión de pecado a través de la sangre de Cristo, o cuando ya se sabía, el enemigo cambió la táctica. Por eso hoy vamos a hablar en una introducción de la iglesia perseguida, y vamos a estar hablando por los próximos martes de la iglesia perseguida, pero no la iglesia perseguida por Faraón, el enemigo, por Egipto, el mundo. No, la iglesia perseguida por la iglesia. Sí, la iglesia perseguida ¿por quién? Por los religiosos, por los falsos maestros y por los lobos vestidos de oveja. Por esos tres. Por esos tres. A Jesús, vuelvo y repito, Jesús no tuvo problema con nadie del mundo. Jesús tuvo, la secta que se supone que más poder tuviese en aquel entonces mundana eran los herodianos, y Jesús nunca tuvo problema con los herodianos. Jesús tuvo problema con fariseo, que significa separado, pero se separaron como puritanos, no lo que significa separado, que es santo, a través de Cristo. Ellos se separaron como puritanos, decidiendo tomar en cuenta lo que ellos mismos consideraron que era lo correcto, y lo que ellos no consideraron o no aprobaron no era lo correcto. Entonces Jesús fue perseguido por fariseo, saduceo y escriba. Esos, los religiosos del tiempo, persiguieron a Jesús y fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. Entonces, hoy en día, de Jesús en adelante, la iglesia está siendo perseguida. ¿Por qué? ¿Por quién? Por la iglesia. A los apóstoles no lo perseguía Herodes, ni lo persiguió, y cuando el general Tito invadió, aún 70 años después de Cristo, invadió Jerusalén y le pegó fuego y fue derribado todo, no era por la religión, no era por la verdad del evangelio, no era llevándole la contraria a Cristo, no. Entonces, hoy en día, o desde Cristo, ¿quién ha perseguido la verdad? Lo que se suponen que protejan la verdad, la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos los religiosos, las personas. Hace tiempo, en una reunión de muy santos, personas maduras, con trayectoria de 40, de 50 años, yo hice una pregunta: ¿y por qué todo esto que está funcionando no es de acuerdo a la Biblia? ¿De dónde sacaron todas estas cosas que se están haciendo en la iglesia que no son bíblicas? Y uno con una trayectoria me dijo: nosotros nos pusimos de acuerdo y tomamos la decisión. Y yo les dije: y eso no fue lo mismo que hicieron fariseos, saduceos, escribas y toda esa gente. Se pusieron de acuerdo en algo, poniendo a un lado la ley de Dios. Porque aquí hay cosas que solamente benefician a los que se pusieron de acuerdo. Entonces están haciendo lo mismo que los políticos. Cuando son mayoría,
aprueban leyes que benefician a esa misma persona, al partido y a los mismos que aprobaron esas leyes. Ni más ni menos. Y ya ustedes sabrán que después de eso, sobreviví a puras. ¿Por qué? Porque se me echó a un lado, porque se me dijo que esto, y yo fui reverde, y fui esto, y fui lo otro. Y se me comenzó a atacar. ¿Cuál es el problema de la iglesia de hoy en día, de los religiosos? Que ellos, y no me hable de religión cuando Pablo dijo la religión verdadera es ama a tu prójimo, a viuda y eso. No, Pablo está usando una hipérbole. Siempre lo he dicho aquí, religión significa el método que el hombre se inventó para acercarse a Dios. Cuando nos reunimos un grupito y tomamos unas decisiones que nos benefician a nosotros y que el resto de la iglesia no está siendo beneficiada, simplemente el resto de la iglesia funciona como escalón para nosotros subir la escalera. Eso no es bíblico. Eso le luce a los políticos. Ellos no son temerosos de Dios. Eso no le luce a la iglesia de Cristo. Se supone que esas personas que toman la decisión para favorecerse a ellos mismos, tomaran una decisión contraria. Y siempre hago estoy aclarando. En el mundo, cuando el mundo te da dinero, te da poder, te pones sobre los más débiles. Te pones en autoridad sobre los más débiles. Y muchas veces, o casi siempre, son maltratados las personas más de abajo, los que menos tienen. Entonces, esa es la parte del enemigo. El enemigo no viene para proteger al débil, al menospreciado, al huérfano, a la viuda. No. Esos están para ser maltratados. A la viuda, no. Tráeme la nieta. Véndeme droga al nieto. No, eso no. Pero en Dios es al revés. Se supone que sea al revés, que cuando Dios te da conocimiento, discernimiento, sabiduría, madurez, y si te da alguna prosperidad económica, Dios quiere usar todas esas herramientas, incluyendo tu economía, para servir a los más necesitados. Es al revés del mundo. O sea, en el mundo yo me voy a engrandecer y voy a pisotear los más débiles. En Dios, Cristo se engrandece a través de mí. ¿Para qué? Para bendecir a los más necesitados, a los más débiles. Es todo lo contrario. Pero hoy en día es al revés. Hoy en día no podemos reclamar. Hoy en día no podemos decir, esto es lo que dice la Biblia. ¿Sabes cuántos detractores tenemos las personas que intentamos vivir de acuerdo a la Biblia? ¿Sabes cuántas personas nos miran de codo? No son los del mundo. No. Yo tengo más personas del mundo que me felicitan, que me llaman, que me piden un consejo, que de la iglesia. No son los del mundo. Ellos escuchan la verdad y les sirve de cierto refrigerio y les sirve para aclarar su mente y para entender las situaciones en que se encuentran, que es la parte del evangelio. No, los detractores son los religiosos que se han puesto de acuerdo, un grupito, ya llámese concilium, llámese secta, como quiera llamarse, y se han puesto de acuerdo y han creado ellos mismos unas reglas que critican a otros porque han hecho lo mismo en el pasado y lo siguen haciendo, pero ellos, la supuesta iglesia de Cristo, han hecho lo mismo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Quién está persiguiendo la iglesia? La misma iglesia. Vuelvo a Jesús. ¿Quién perseguía a Jesús? La iglesia. ¿Quién crucifica a Jesús? ¿Quién es que ataca a Jesús? ¿Quién se mantuvo persiguiendo a Jesús? Lo que se supone es que le recibieran con regocijo, con gozo, con alegría. Lo que se supone es que estuviesen súper contentos, súper felices de que llegara la promesa anhelada, el Mesías, el Salvador. Pero no, porque Él llegó con la verdad sin corrupción. Y es lo que pasa cuando la iglesia entra en adoración. Obediencia total a la suficiencia de la palabra. La palabra de Dios es suficiente y como yo digo siempre, si Dios se equivocó, ¿quién de nosotros tiene la capacidad suficiente para encontrar un error de Dios?
Entonces, por eso es que la Biblia termina diciendo que el canon está cerrado y que ni le agregues ni le quite. ¿Qué problema cuando yo intento hacer lo que me da la gana y quien dice que yo estoy mal, esa persona es la que está mal? ¿Por qué la iglesia está siendo perseguida? Porque hoy la adoración no está dirigida por el Espíritu Santo. Lo que llamamos la obediencia a Dios no está dirigida por el Espíritu Santo. Jesús dijo, me voy, pero no los dejo solo, vendrá otro, el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, lo llamo el de verdad. Y Él os enseñará todas las cosas. Y Consolador significa uno que está al lado del otro para enseñar, para alentar, para fortalecer, para todo. Y dice, ahora está con ustedes, pero estará en ustedes. Lo puso dentro de nosotros. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, la iglesia, se nos han enseñado una serie de cosas que no son bíblicas. Pero esas personas, como me dijo un señor, y ahora como yo desaprendo para aprender, yo le dije, fácil, lea su Biblia. Si usted fuese una persona que lee su Biblia, que ora y lee su Biblia, usted lo que cree hoy no lo creería, porque usted tenía otra visión, sí, pero yo lo que le cité fue la Biblia, y aunque él me confrontó en pleno estudio, pero yo le dije, bueno, vamos a citar la Biblia. Y le cité la Biblia en distintos lugares, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y le dije, ¿usted me le va a decir mentira a eso? Entonces ahí es que me dice, ¿cómo yo voy a desaprender para aprender? No tenía que desaprender para aprender, tenía que haber leído su Biblia. Tenía que haber tenido una relación con Dios a través de la oración y a través de su Biblia. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que hoy nos hemos vuelto youtuber, hoy estamos, y yo no quiero decir que no, que tú no entres a YouTube. De paso nosotros tenemos un canal de YouTube y ahí puedes entrar y ver todos los estudios, pero tienes que hacerlo con tu Biblia en la mano. Cuando yo estoy dando un estudio, Pancho o Chucho, Vicente, quien sea, de cualquier religión, de la que sea, escúchalo con tu Biblia en mano, páusalo y busca que lo que se te está enseñando es lo que dice la Biblia. Es una tristeza que tenemos tantos mercaderes aplaudidos y las personas que supuestamente deben defender la iglesia de Cristo son los que aplauden y los que promueven y los que invitan a esos mercaderes a su iglesia. Hoy hay en estos días hay una celebración en Orlando, en una iglesia muy famosa. Y dicen el tour, la gira de tal predicador. Y ahí mismo ponen los precios. Tú los quieres ver de lejos, $50. Más cerca, 75. Si los quieres ver de cerca, $100. Usted se imaginará lo que estará sintiendo Pablo, Pedro, Juan, Santiago, pero más lo que estará sintiendo Jesús. Yo di mi vida gratis. Me despojé de todo y vine y di mi vida gratis. Gracia significa favor inmerecido, no porque ellos lo merecían. Misericordia significa que ellos no eran capaces de salir de la situación de pecado en que se encontraban. Y yo vine por amor. Y hoy aquellos usan mi palabra y hay que pagarle para predicar mi palabra. Usted se imaginará lo que está sintiendo Dios. Usted se imaginará que una actividad y que se va a recoger cientos de miles y a veces millones de dólares para que alguien y algunos, los organizadores de esos eventos, llenen sus arcas. ¿Usted cree que son dirigidos por el Espíritu Santo? Pero si usted o yo dice algo, entonces nos marginan, se llaman y te ponen por las 4 esquinas. ¿Cree que es justo que si una persona no tiene $50 no puede escuchar la palabra de Dios? Yo quiero saber cómo duermen. ¿Cómo duermen?
si es que la conciencia no le choca. Yo quiero saber eso. Yo quiero saber qué está pasando por su mente. ¿Por qué han puesto a un lado la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios? ¿Por qué han creado ellos mismos su propia doctrina? Tú escuchas a uno que si te maquilla, que si va al beauty, al salón, que si no te pone la falda que la arrastre, que si usa pantalones, que si no era bautizado por el Espíritu Santo, que si no habla en lengua, y todo el mundo anda con sus ideas, cuando la idea de Cristo es más efectiva que la de todos ellos. Y si decimos que somos cristianos, y si decimos que no somos perfectos, que no hemos alcanzado la perfección, pero que vamos en camino a que a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, cada día nuestros errores sean corregidos, ¿por qué estamos desobedeciendo la palabra? ¿Por qué estamos poniendo de acuerdo para hacer o obedecer lo que nos da la gana? Que déjame decirte que ellos no obedecen eso. Por eso es que Jesús le dice, le están poniendo carga al pueblo que ni siquiera ustedes están dispuestos a llevar. No. Y si ustedes ven todas las religiones, la carga que le ponen al pueblo, sus líderes, ninguno la cumplen, ninguno. Y si usted quiere, escríbame y dígame cuál religión de esa que impone carga que no son bíblicas al pueblo, a los más de abajo la cumple. Escríbame. No es así. Ninguno. Porque Jesús les dijo, le están poniendo carga al pueblo que ustedes no están dispuestos a llevar. Entonces estamos persiguiendo la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es la luz. La Biblia dice que seamos sal y seamos luz. Y cuando la luz llega, alumbra las llagas, alumbra lo que está escondido, alumbra tu verdad y mi verdad. Pero cuando yo amo la palabra, cuando yo trato de obedecer la palabra, cuando la luz me alumbra, reconozco, pido perdón, pido fortaleza, pido conocimiento, sabiduría, discernimiento. Pero cuando no estoy dispuesto a abandonar mis pasiones desordenadas en todos los sentidos, es mejor criticar, es mejor atacar, es mejor poner a un lado, es mejor ponerme de acuerdo. ¿Cómo pasó? Miren, señores, fariseo, saduceo y escriba, ninguno se soportaba, ninguno de los tres, ninguno. Porque ellos todos habían tomado la misma Torah o la Misná o todo lo que usted quiera, el Talmud, lo que usted quiera, todo lo que había escrito dentro de la ley de Dios, ellos se lo sabían de memoria, pero lo habían interpretado a su manera. Ellos habían agarrado pedacitos y se habían puesto de acuerdo en cada uno obedecer, o sea, crear sus propias reglas. O sea, ellos ningunos estaban de acuerdo uno con el otro. Pero todos estaban en la mentira. ¿En qué mentira? En la que a ellos les convenía. Llega Jesús, llega la verdad y pasó lo insólito. Los tres se unieron. Nunca más se pelearon. Nunca más. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido a sobrevivir. Cada uno tenía su grupito que mayugaba y espremía. Pero llega Jesús y comienza a abrirle los ojos y el entendimiento a esos grupitos. A esos que estaban buscando la verdad. Porque, mire, usted sabe en las iglesias personas que en realidad sienten un amor por hacer la voluntad de Dios. Personas que están ahí de corazón buscando ser cambiados, ser transformados, ser restaurados. Que están buscando un cambio en sus vidas. Pero lamentablemente llegan al lugar equivocado. Llegan con el maestro equivocado. Llegan con esos lobos, con esos falsos maestros, con esos religiosos, que ellos se inventaron cómo es que esas personas deben cambiar. Lo mismo que hicieron fariseos, saduceos y escribas. Lo mismo. Cuando Jesús llega, ellos se unieron. Así mismo hacen los grupitos. Nosotros tomamos la decisión. Nosotros somos de la corbata grande. Nosotros somos los líderes.
Nosotros, mire, una vez escuché una persona que dijo, el pastor que no tiene casa propia y jipeta está mal, tiene que revisarse. Y yo le dije, ¿y en qué andaba Jesús? En lo único que se montó fue en un burro y no era de él. En un burro y no era de él. Entonces el pastor, varón, la gente quiere ver a uno sucio, pobre y eso. Digo, no, es que a Dios no le interesa como la gente te quiere ver. A Dios le interesa que la gente te vea como Él quiere que te vea. De paso, la gente que busca una luz, que busca la verdad, quiere ver a Cristo a través de ti. Y bueno, ya ustedes sabrán que no fui bien recibido. Entonces eso es lo que se llama la iglesia perseguida. ¿Por quién? Por la misma iglesia. No es tan sencillo cuando tú abres la Biblia. En días pasados me dice un hermano, pero es que a mí me sacaron de líder. Yo no tomo participación simplemente porque se estaba dando un estudio entre los líderes y yo abrí la Biblia y dije que todo estaba al revés, los 3 puntos, y le dije, no, es que usted tiene que irse de acuerdo al concilio, es que usted tiene que obedecer su concilio, usted tiene que obedecer sus líderes. Y él me dice, pero es que yo le pregunté, y entonces la Biblia, y él me dice, ¿qué yo hago? Yo le digo, usted toma la decisión, lo que ellos dicen o lo que Dios dice, es tu decisión. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre para qué? Para hacer lo que dicen los corruptos o para hacer la voluntad de Dios. Tú decides. Y siempre los veo y los saludo y los abrazo, pero lo tienen marginado muchas veces. El otro día me dice que no se estaba congregando. Le dije, no deje de congregarte. Si esta iglesia es falsa, aún queda un remanente. Le dije, mira, Elías pensó que era el último, el único. Y Dios le dijo, no, mi hijo, hay miles como tú. He reservado 5,000 y hay unos cuantos más. Así que siempre hay una iglesia. Ahora, en esa iglesia, ¿qué es lo que pasa? Que si tú vas de acuerdo a la carne, no te va a gustar. Porque no te van a decir que no hay problema, que Dios te va a sanar, que Dios te va a prosperar, que Dios va a cambiar, declaramos esto, Señor, no aceptamos un no por respuesta. Y comienzan a decirte esas cosas. No, en una iglesia verdadera tú no vas a escuchar esas cosas. En una iglesia verdadera se te va a enseñar a pedir, a suplicar, a implorar, a rogar y a entender que somos de Cristo, que fuimos comprados con sangre y que si padecemos, mira, Pedro decía, aún padecer persecución, maltrato, hambre, frío, escasez, necesidad, ni siquiera eso merecemos. Cuando padecemos esas cosas por causa de Cristo, ni siquiera eso merecemos. Entonces, una iglesia que te quiere enseñar, no es que, mire hermano, y no quiero que ustedes entiendan que hay que sufrir, que hay que vivir desnudo, que no, eso no, porque yo no busco eso. Y yo trabajo para comprar las cosas que necesito. Sí. Es una cosa, no tiene nada, pero mi énfasis en la vida no es tener riqueza. Mi énfasis en la vida es tener una riqueza de conocimiento de la voluntad de Dios. Encárgate del reino mío y mi justicia y yo me encargaré de todas las demás cosas. ¿Qué son las demás cosas? Todo lo que necesitamos para el ministerio y para nuestra vida. Lo que pasa es que a veces usted quiere un Toyota Camry nuevo y Dios quiere darte un Mercedes, pero en el tiempo de Él. Y que tú lo pongas en sus manos. Que no comiences a exigir, ni a declarar, ni a vivir pensando en que tú te mereces eso. Sino que aún lo que tú tienes, que es ser hijo de Dios, ni siquiera eso merece y es lo más grande que tiene. Entonces, ¿quiénes persiguen las iglesias? La iglesia, los religiosos. Nosotros nos pusimos de acuerdo y tomamos la decisión. Esa palabra la he escuchado en 2 concilios distintos y nunca se me ha salido de aquí. Nosotros tomamos la decisión, nos pusimos de acuerdo. Pero para beneficio de los pastores, para beneficio de esto, para beneficio de esto. Y las ovejas.
¿Y los necesitados? ¿Qué pasa con ellos? No le damos la palabra. Hay una persona que, y lo he escuchado creo que en Facebook, que me dijo, ¿por qué es que ustedes, y me metió a mí también, ¿por qué es que ustedes, cuando tienen necesidad, ustedes le piden a la iglesia? Y den para esto, y den para otro, y siembren, y hagan pacto, y diezmen, y ofrenden. ¿Por qué ustedes hacen eso? Y yo le digo, bueno, es normal, algunas cosas no, como pacto, como siembra, eso no. Pero que la gente dé para sostener la iglesia de Cristo, eso está bien. Sí, sí, el problema es que siguen todas esas cosas y cuando la iglesia tiene una necesidad, se le pide que confíe en Dios, que crea en Dios, que le pida a Dios. Entonces el pastor le pide a las ovejas y las ovejas le piden a Dios. Y me quedé calladito. Le dije, no son la iglesia de Cristo. No son la iglesia de Cristo. Hechos 20, en el 28, dice algo muy interesante. Muy interesante. Y dice, por tanto, mirad a vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Obispo, supervisor. Obispo es un pastor supervisor. Obispo, pastor, anciano, es lo mismo. En que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Y por qué estaba hablando ahorita de las que se pusieron de acuerdo, que tomaron decisiones? Porque la Biblia, y aquí es hecho, aquí es la zapata, el simiente de la iglesia. Aquí está la doctrina de la iglesia, cómo funcionaba la iglesia primitiva. Es hecho. Y le está diciendo aquí, mirad por vosotros y por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. El Espíritu Santo ha puesto, no los hombres. Nosotros no nos ponemos de acuerdo quién va allí, quién va aquí. No, esa iglesia es pequeña, no, en ese campo no quiero estar. No, hay nada más 2 o 3 miembros. No, es el Espíritu Santo quien nos comisiona. Pero ¿por qué debemos aceptar la decisión del Espíritu Santo? ¿Por qué nuestros líderes deben estar dirigidos por el Espíritu Santo y nosotros obedecer? Porque es para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él dio su vida por ella y la iglesia es del Señor. La iglesia no es mi empresa, no es mi negocio, no es mi propiedad, es de Cristo. Quien la compró fue Cristo. Quien la sostiene, Cristo. Quien dio las reglas, Cristo. Es de Cristo, para Cristo y por Cristo. Entonces, por esa razón nosotros, llámese que el concilio que sea, llámese la secta que sea, llámese el grupito que sea, no podemos 2 o 3 ponernos de acuerdo y decidir lo que vamos a hacer. Fariseos, saduceos y escribas, cuando Nicodemo visita a Jesús, él le dice, sabemos que viene de Dios, porque la obra que tú haces, nadie la puede hacer. O sea, ellos habían conversado, ellos sabían que era el Cristo, ellos reconocieron que era la verdad, ellos sabían que era la promesa, simplemente que no les convenía porque tenían que renunciar a su mala manera de vivir y prefirieron perseguirlo y matarlo. Todos esos falsos maestros, ellos saben que esa no es la verdad lo que ellos están diciendo. Ellos lo saben. Pero hay algo, y es que ellos se pusieron de acuerdo. Satanás y ellos se pusieron de acuerdo. Y usted dirá, es muy fuerte, sí, Satanás. Porque o eres de Dios o eres de Satanás. No existe un medium. No existe un medium. No. O eres loco o no eres loco. No hay medio loco. Una compañera de trabajo que dice, eso no viene medio. O sea, no hay medio cristiano. No hay un espacio intermedio entre Dios y el enemigo. No, o eres de la derecha o eres de la izquierda. Está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. En el juicio, o eres culpable o eres inocente. No hay un término medio. El único término medio que tú tienes es ahora, en que decides para allá o para acá.
Es el único término medio que tiene. Pero ¿a quién le pertenece? Lo que tú haces dice a quién le pertenece. Entonces, mira, Efesios 4, en el 11, toda una introducción solamente, voy a estar hablando de varios eventos y de lo que la iglesia... Es un tema muy interesante, la iglesia perseguida, pero por la iglesia. Vamos a traer la persecución del mundo, vamos a traer cómo el mundo ha perseguido la iglesia, cómo el enemigo ha usado el mundo, pero cómo la iglesia, la religión, cuando hablo de religión no es católico, adventista, te digo Jehová, musulmanes, no, es también pentecostales, asamblea, bautista, todo el paquete. Todo el paquete, porque no es la religión la que nos salva, es hacer la voluntad de Dios. Ahora, como yo siempre digo, tu iglesia, la mejor iglesia no es la más cerca de tu casa, sino la más cerca de la palabra de Dios. Esa es la iglesia buena. No la que me queda, es que me queda cerca. Ay, una buena persona le invité a predicar y le digo, mira, vamos. Y dice, ay, no, es que a mí me gusta tal iglesia, voy para esa. Digo, ¿sabes por qué te gusta? ¿Por qué? Porque no predican del pecado, del infierno y de santidad. Ay, ¿cómo va a ser? Digo, sí, porque tú no has cambiado y te gusta. Y te gusta. Entonces, mire, Efesios 4, 11. Efesios 4, 11, 15 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Y vuelvo, ahorita dijo, en la iglesia, en el rebaño, en que el Espíritu Santo te puso por obispo, por supervisor, por cuidador. Y aquí dice, y él mismo, o sea, el mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo, constituyó a uno apóstoles, profetas, misioneros, evangelistas, maestros. Pero vuelvo y ahorita decía en la cita de Romanos que era para qué, para guardar, para evangelizar, para proteger a quién, a la iglesia, al cuerpo de Cristo que él ganó con su sangre. Y mira lo que dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Mira que dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, su palabra. ¿Se da cuenta que quien debe comisionar es el Espíritu Santo, es Cristo, es Dios, que es lo mismo? ¿Se da cuenta que cuando Dios nos comisiona en distinta obra, en distintos ministerios, no es para que seamos estrellas de cine, para que seamos celebridades, para que cobremos por predicar, para que cobremos por supuestamente a una impartición de poder, pero el poder lo va a impartir el Espíritu Santo, no yo. La palabra la iluminó, la reveló el Espíritu Santo, no yo. ¿Quién la dirige es Él, no yo? Entonces, si Dios no cobra, si Jesús no cobró por predicar, ¿por qué yo sí debo cobrar? Y no estoy diciendo que en un evento no se pida una ofrenda, pero debe ser voluntaria. Corintios 16:1, cada uno dé como propuso en su corazón, según haya prosperado, según propuso en su corazón. O sea, según tenga y según decida en su corazón. O sea, yo no estoy de acuerdo, no estoy en contra de que una actividad se pida para cubrir las actividades. Sí, llevan gastos.
y debemos suplirlo nosotros los hijos de Dios, pero no una cantidad establecida. Y si está más, si tiene menos, me ve de lejos. Si tiene más o menos, me ve a media distancia. Y si tienes dinero, pues de cerquita aquí. La unción más cerca, el Espíritu Santo va a estar más cerca de ti. No, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso no es dirigido por Dios. Entonces, Dios es quien comisiona, Dios es quien da dones, quien da talento, Dios es quien dio a su Espíritu Santo, Dios es quien envió a su Hijo y murió por nosotros, Dios es que a través de su Hijo nos lavó con su sangre. Entonces Dios es quien tuvo misericordia de nosotros, quien por amor, por gracia nos salvó. Entonces, ¿por qué ahora nosotros no leemos ese poquito que Pablo dijo, que es un privilegio que presente yo el Evangelio de Cristo gratuitamente? Es un privilegio. O sea, no es algo que hay que pagarme. No es algo que hay que dármelo porque yo lo merezco. No, es un privilegio que yo lo presente gratis. Y Pablo habla y dice, no es que está mal que yo sea sostenido por la iglesia. No, no está mal. Simplemente que no es que yo debo cobrar por lo que hago para supuesta gloria de Cristo. Si es para, menciono a Cristo, pero es para gloria mía. No, es que entonces los más pobres me ven de lejos o no pueden ir. El que no tiene para coger un Uber, comprar una comida, pagar esos $50 o $100 o $75, dar una ofrenda que también se recoge, no puede ir. O sea, el que no dispone de $150, $200 para ir a recibir palabra de Dios, no recibe palabra de Dios. Eso no está bien. Eso es la iglesia persiguiendo la iglesia. Eso es la iglesia persiguiendo la iglesia. Mire, hay una cita bíblica que a mí me encanta, y es segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Por qué? Porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, toda. Todo lo que hay en el Nuevo Testamento ya lo decía en el Viejo Testamento. Todo. Si usted lee Apocalipsis, se dará cuenta de que para entenderlo debe estudiar a Daniel, Isaías, Jeremías, Zacarías, y debes estudiar Génesis también. O sea, toda la palabra es inspirada por Dios. Y es que, y útil para enseñar. Útil para enseñar, no mi palabra, la de Dios. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que cuando nosotros nos reunimos y le añadimos a esta palabra, o le quitamos a esta palabra para beneficio de nosotros, no somos hombres de Dios, no somos hijos de Dios, no lo somos. No lo somos porque, mire, Romanos 8:9, déjame ver si es Romanos 8:9, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si yo vivo de acuerdo a la carne, no tengo el Espíritu Santo. Y si no tengo el Espíritu Santo, no soy de Dios. Pero yo brinco, salto y tengo mucho conocimiento de Biblia. Sí, pero eso no significa que no vivo de acuerdo a la carne. Si lo que yo hago es buscando mi gloria y la de un grupito, y la verdad, yo no la defiendo, yo la ataco, yo no tengo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad.
no a pisotear la verdad, no a cambiar la verdad, no a quitarle ni a ponerle. No. Mire, Juan 14, 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Perdón. Mire, a veces hay personas que quieren que el pastor o el dichoso pastor les sea fiel a ellos, pero si no le es fiel a Dios, está siendo fiel a sus propios intereses, por tanto no puede ser fiel a ti. No. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El Espíritu Santo le iluminaré en mi palabra. O sea, no me hable de amor si usted no obedece la palabra de Dios. No me hable de amor si cuando usted es confrontado, mire, y aquí no hay grande ni pequeño, aquí el único grande es Cristo. Usted puede ser el pastor, usted puede ser el obispo, usted puede ser el evangelista, usted puede ser quien sea. Y si usted es confrontado con la verdad y usted es un hombre de Dios, usted lo reconoce y se arrepiente. Voy a poner 2 ejemplos, que se nos está acabando el tiempo. Saúl fue confrontado con la verdad. Y Saúl comenzó a mentir, comenzó a buscar excusa, comenzó a hacer todo lo que hace la persona cuando no quiere cambiar, cuando no quiere decir, cometí un error, perdón. Buscan excusa. Saúl, no, esos fueron los generales, esos fueron los soldados, esos fueron la mejor parte para el pueblo, para no, hoy, ¿cómo vamos a amargar? Se volvió muy condescendiente, esas ovejas tan lindas, esto, por ahí también trajo el rey y no hizo lo que tenía que hacer. Y Saúl, cuando fue confrontado por Dios a través de su palabra, a través de Samuel, ¿qué hizo Saúl? Comenzó a perseguir todo el que no estaba de acuerdo con él. Pero hay otro, el que sucede a Saúl, que es David. David comete un error, que fue varios en uno. David fue mentiroso, David fue adúltero, y David fue asesino. Falló a Dios, le falló a su ejército, quizás a su mejor soldado, y le falló al pueblo. Pero David fue confrontado en todo el apogeo de su poder. Y David entendió que no tenía ningún poder sino Dios. Y dijo, cayó de rodillas, pidió perdón a Dios, pidió perdón al pueblo. Puso el reinado en manos del pueblo. Decidan si sigo o no. ¿Ve la diferencia entre uno y otro? El que tiene el Espíritu Santo y el que no lo tiene. Pedro fue confrontado por Pablo. Y no era que Pedro estaba haciendo un pecado que lo iba a llevar al infierno, no. Pero estaba haciendo algo que no era una buena prédica con el ejemplo. Y Pedro fue corregido. Y Pedro no le dijo a Pablo, espérate, cuando tú llegaste ya yo era viejo. Yo estuve con él, dormí en mi casa, sanó mi suegra, fui el primero. Fui el primer mensaje, la llave, el que predicó la primera. No, Pedro no dijo eso. Pedro lo aceptó y también demostró, igual que David, que tenía el Espíritu Santo de Dios, que eran dirigidos por el Espíritu Santo, que eran dirigidos por la verdad de Dios. Se nos acabó el tiempo. En una pequeña introducción vamos a estar hablando de cómo comenzó la persecución de la iglesia con la iglesia, quién la inició, qué pasó. Y no crean que vengo a atacar ni a católicos, ni a adventistas, ni digo Jehová, no, a nadie. Vengo a hablar del mundo y de la iglesia y de la palabra de Dios. Vamos a estar tratando unos 3 o 4 temas sobre esto, la iglesia perseguida. ¿Para qué? Para entender qué es lo que debemos hacer, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo es que Dios quiere que reaccionemos cuando la doctrina es incorrecta. Debemos quedarnos, debemos compartirla, debemos apoyarla. ¿Qué debemos hacer? Así que bendiciones, comparte este mensaje si fue de bendición a tu vida. Si lo crees interesante, no te pierdas los demás, que van a estar bien interesantes, van a ser bien constructivos para la gloria
de Jesús y para edificación de su cuerpo, que es su iglesia. Bendiciones.